Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día absolutamente increíble, lleno de luz y energía positiva. Hoy, mis queridos seguidores, nos vamos a sumergir de cabeza en un tema que ha sacudido los cimientos del mundo del entretenimiento, las redes sociales y, por qué no decirlo, las conversaciones de café y los grupos de WhatsApp. Estamos hablando nada más y nada menos que de un triángulo amoroso, o para ser más precisos, de una confesión inesperada, una revelación que ha dejado a una legión de fans con la boca abierta, con los ojos como platos y con las teorías volando por los aires. Sí, ya sé que saben perfectamente de quién estoy hablando, porque el titular no deja lugar a dudas, la intriga ha sido sembrada y el nombre resuena con fuerza. Hoy, desvelaremos en detalle si Demet Özdemir se ha mostrado celosa de Can Yaman y qué fue exactamente lo que confesó en esa entrevista que ha revolucionado a sus seguidores hasta la médula. Prepárense, abróchense los cinturones, porque esto viene cargado de detalles jugosos, de análisis profundos y de reflexiones que estoy segura, les encantarán, les harán pensar y quizás hasta les resonarán en su propia vida. Y antes de embarcarnos en este fascinante viaje, si todavía no forman parte de esta vibrante comunidad que hemos construido juntos, ¿qué están esperando? No pierdan ni un segundo más. Denle con todo al botón de suscribirse ahora mismo y, lo más importante, activen esa campanita para que no se pierdan ni una sola de nuestras novedades, de nuestras exclusivas y de nuestras profundas inmersiones en el mundo del espectáculo. La relación entre Demet Özdemir y Can Yaman ha sido, desde sus inicios, un torbellino de fascinación, un imán para las miradas y un caldo de cultivo para la especulación. Desde el momento en que compartieron pantalla en la icónica y exitosa serie Erkenzikuş, la química entre ellos era tan eléctrica, tan palpable, tan visible incluso a través de la pantalla, que los fans más ávidos, los más observadores, no tardaron ni un segundo en especular sobre una posible relación que trascendiera la ficción. Y seamos sinceros, esa especulación, ese deseo colectivo, esa esperanza romántica de ver a los protagonistas enamorados en la vida real, se convirtió en una realidad tangible durante un periodo de tiempo. Prototipo de parejas perfectas para las revistas, protagonizando portadas que vendían miles de ejemplares y generando un sinfín de titulares que alimentaban la voracidad mediática. Sin embargo, como muchas historias de amor, como muchas etapas de la vida, su relación, ese capítulo tan intenso, llegó a su fin. Y es aquí, precisamente aquí, donde la trama se pone verdaderamente interesante, porque las sombras del pasado, como fantasmas esquivos, parecen haber vuelto a proyectarse sobre ellos, o al menos, sobre los sentimientos que aún pudieran latir en el interior de Demet. Recientemente, en una entrevista que ha causado un auténtico revuelo, que ha sido analizada hasta el último segundo y que ha desencadenado un mar de reacciones, Demet Özdemir ha decidido abrir la puerta a un terreno hasta ahora inexplorado, o al menos, poco confesado públicamente con tanta franqueza y honestidad. Y es que ante la pregunta directa, una pregunta que muchos esperaban, una pregunta que flotaba en el aire desde hace tiempo, ¿ha sentido celos de Can Yaman tras su separación? Su respuesta ha sido contundente, reveladora y francamente, para muchos, inesperada. No se conformó con un simple y esquivo sí o no. No, Demet fue mucho más allá y sus palabras, cuidadosamente elegidas pero cargadas de emoción, han sido interpretadas por una gran mayoría como una confirmación rotunda de esos sentimientos que, a pesar de haber seguido caminos separados, de haber continuado sus vidas, aún resuenan, aún vibran en su interior. Lo que Demet confesó no fue un detalle menor, no fue una frase al aire. Habló con una sinceridad conmovedora sobre cómo es una reacción natural, casi instintiva, cuando una persona ha tenido un vínculo tan profundo, tan significativo con alguien, seguir sus pasos, observar qué hacen, con quién se relacionan, cómo viven sus vidas. Y sí, sin titubear, admitió que en ocasiones ha sentido ese pequeño, pero agudo pinchazo en el corazón al ver ciertas cosas, al ser testigo de determinados acontecimientos en la vida de Can. No se trata, y es crucial entender esto, de un apego posesivo, de una envidia enfermiza o de una obsesión desmedida. Se trata más bien de esa melancolía sutil, de ese pellizco agridulce que puede surgir al ver a alguien con quien compartiste tantas experiencias, tantos sueños, tantos momentos cruciales, seguir adelante en su camino, y quizás encontrar una nueva faceta de la felicidad, de la plenitud, en otros brazos, en otras compañías. Y es que, seamos brutalmente honestos, ¿quién, en algún momento de su vida, no ha sentido algo remotamente parecido? Es humano, es real, es una manifestación de las complejas emociones que nos definen.
Lo verdaderamente fascinante, lo que eleva las declaraciones de Demet por encima de un simple cotilleo, es su absoluta honestidad. No intentó maquillar la verdad, no buscó ocultarla ni minimizarla. Expresó con una claridad meridiana, que si bien se esfuerza por ser una persona que mira hacia adelante, que se enfoca en su propio crecimiento y en su camino individual, es sencillamente imposible ignorar por completo el pasado, las conexiones que dejaron una huella imborrable en su vida. Y es precisamente en esa autenticidad, en esa vulnerabilidad sincera, donde radica gran parte de la admiración que genera en su público. Ha admitido que ver a Khan inmerso en nuevas facetas de su carrera, embarcado en nuevos e ilusionantes proyectos, quizás compartido en redes sociales con nuevas amistades o parejas, a veces genera una reacción emocional innegable. No es tan simple como un ver a mi ex con otra persona, sino que es un complejo entramado de emociones que reaviva el recuerdo de lo que fue y lo compara, quizás inconscientemente, con lo que es ahora. Además, es fundamental tener en cuenta el contexto en el que se desarrollan sus vidas. Ambos son figuras públicas de primer orden, sus existencias están perpetuamente expuestas al escrutinio público, a la lupa mediática, al análisis constante de cada uno de sus movimientos. Cualquier gesto, cualquier aparición pública, cualquier declaración, por mínima que sea, es analizada al milímetro por la prensa, por los fans, por los seguidores de todo el mundo. Y cuando se trata de exparejas que desprendían una química tan potente, tan magnética como la que Demet y Khan compartían, la atención se multiplica exponencialmente. Los fans eternamente deseosos de verlos juntos de nuevo, o al menos de saber que mantienen una buena relación cordial, buscan pistas, indicios, señales ocultas en cada una de sus apariciones, en cada una de sus publicaciones. La entrevista también ha dado pie a un sinfín de especulaciones sobre si estos celos, o esa melancolía confesada, podrían estar motivados por la vertiginosa evolución de la carrera de Can Yaman en Italia, un mercado que lo ha acogido con los brazos abiertos, y su creciente popularidad a nivel internacional. Can ha sabido reinventarse, adaptarse y conquistar nuevos públicos y mercados, algo que sin duda alguna genera admiración y respeto. Y es muy posible que en este proceso de introspección y de análisis de su propia vida, Demet haya sentido esa chispa de reconocimiento, de él lo está haciendo increíblemente bien, mezclada con ese algo más profundo, ese eco resonante de compartimos algo que fue muy importante para ambos. No podemos ni debemos olvidar que aunque la relación haya llegado a su fin, los recuerdos, las experiencias compartidas, las lecciones aprendidas, las cicatrices y las alegrías, todo ello permanece. Y a veces esas huellas del pasado, esos vestigios de lo vivido, pueden manifestarse de formas completamente inesperadas. Los celos, en este sentido, lejos de ser un sentimiento puramente negativo, podrían interpretarse no solo como envidia o posesividad, sino como una forma de reconocer la trascendencia que esa persona tuvo en su vida y quizás una residual añoranza de la conexión que existió. La forma en que Demet ha abordado este tema es, a todas luces, madura y reflexiva. No se ha victimizado, no ha culpado a Can ni a nadie en particular. Simplemente ha expuesto un sentimiento humano, universal y profundamente real. Al declarar que es natural sentir eso, ha invitado a la audiencia a empatizar con su situación, a comprenderla desde una perspectiva más humana y menos sensacionalista. Y eso, esa capacidad de conectar con su público a un nivel emocional profundo, es una de las cualidades que la hacen tan querida y admirada. Sus palabras, además, abren un debate sumamente interesante y necesario sobre la naturaleza de las relaciones humanas y el impacto duradero que tienen en nuestras vidas, incluso mucho después de que hayan terminado oficialmente. ¿Es realmente posible no sentir absolutamente nada por alguien con quien se compartió tanto, con quien se vivió una historia tan intensa? La respuesta para la inmensa mayoría de las personas parece ser un rotundo y enfático no. Y Demet, con su franqueza y su valentía, ha validado esa experiencia, ha dado voz a un sentimiento que muchos han experimentado pero pocos se atreven a confesar abiertamente. Otro punto clave que debemos considerar es cómo la prensa y, en ocasiones, los propios fans, pueden tender a exagerar o malinterpretar estas declaraciones. A veces un simple comentario sobre un sentimiento pasajero, una emoción fugaz, puede ser magnificado hasta convertirse en un titular sensacionalista que poco tiene que ver con la realidad. Es vital recordar que Demet Özdemir es una artista, una persona con sus propias emociones, sus propias vivencias y sus propias complejidades. No está obligada a ser una roca de hierro ni a haber borrado por completo cada uno de los capítulos de su pasado.
La confesión de Demet Özdemir sobre sus posibles celos hacia Can Yaman no es solo un cotilleo más para el consumo rápido de las redes sociales. Es una ventana abierta a la intrincada complejidad de las emociones humanas, a la forma en que las relaciones significativas nos marcan de por vida y a la dificultad, a menudo insuperable, de separar por completo el pasado del presente. Especialmente cuando hay tanto cariño, tantas vivencias compartidas y tantas historias entrelazadas detrás. Su valentía al compartir estos sentimientos sin filtros, sin tapujos, es precisamente lo que la hace tan especial, tan auténtica y tan profundamente querida por su vasto y fiel público. En resumen, lo que Demet ha revelado, en esencia, es que si bien ha seguido adelante con su vida, ha avanzado en su carrera y mantiene un enfoque claro y decidido en su futuro. No es inmune a los vestigios emocionales de su pasada y significativa relación con Can Yaman. Ha confesado con una honestidad que desarma, que sí, ha sentido ese pinchazo de celos, esa punzada de melancolía al ver ciertas cosas, reconociendo la naturalidad y la humanidad de esta emoción cuando se ha compartido un vínculo tan importante y profundo. No se trata, en ningún caso, de una obsesión desmedida ni de un deseo irrefrenable de volver al pasado, sino de la admisible y honesta admisión de que las huellas del amor, incluso cuando la historia ha terminado, pueden dejar una marca indeleble. Y ahí lo tienen, mis queridos amigos y seguidores. Un vistazo profundo, detallado y analítico a las emociones de una de las actrices más queridas y talentosas de Turquía. Espero sinceramente que esta explicación detallada, este análisis minucioso, les haya resultado tan intrigante como a mí al prepararla, y que les haya ofrecido una nueva perspectiva sobre este tema que tanto ha alimentado nuestra curiosidad y nuestra especulación. Ahora, la pregunta del millón, la que realmente nos interesa, la que abre el debate y fomenta la participación. ¿Qué opinan ustedes de las declaraciones de Demet? ¿Creen que es normal, que es humano sentir celos o esa melancolía de un ex, incluso tiempo después de la ruptura, especialmente cuando la relación fue tan importante? Me encantaría, de verdad, leer sus pensamientos, sus reflexiones, sus propias experiencias en la sección de comentarios de abajo. Compartan sus puntos de vista, sus análisis, sus experiencias personales, hagamos de esta comunidad un espacio de diálogo abierto, respetuoso y enriquecedor. Y si disfrutaron de este vídeo, si les pareció interesante, si les aportó valor, no olviden, por favor, dejarle un gran me gusta. Su apoyo es el motor que nos impulsa a seguir creando contenido, a seguir investigando, a seguir compartiendo con ustedes estas historias que tanto nos apasionan. Compartan este vídeo sin dudarlo con sus amigos, sus familiares, con cualquiera que sea fan de Demet Özdemir, de Can Yaman o que simplemente tenga un interés genuino en el fascinante mundo del entretenimiento. Y por supuesto, si por alguna razón aún no lo han hecho, suscríbanse al canal ahora mismo. Les aseguro que no se arrepentirán. Gracias infinitas por acompañarme hoy en este análisis. Nos vemos como siempre en el próximo vídeo con más historias, más secretos y más análisis. Hasta luego y que tengan un resto de día espectacular.